Una forma mágica de conseguir que otras personas hagan lo que tú quieras. Quiero saber cómo. Bagaimana sih caranya? La primera forma mágica. ¿Qué hay de las limitaciones? Sé fuerte, para que podamos persuadirnos. Cuando la plaga comienza a extenderse, podemos ver a la gente luchando para conseguirla. Mascarillas y desinfectantes para manos. Eso hace que el precio sea mucho más caro. De hecho, se podría decir que no tiene sentido. Pero eso es humano. Cuando está bajo estrés, dispuesto a pagar algo más caro que el valor real. O también podemos ver, cuando el comerciante declara una venta limitada. El stock disponible es limitado, la gente luchará por conseguirlo. No importa si lo necesita o no. Bueno o no ese artículo. De hecho, podría haberlo comprado en otro lugar. O simplemente podría esperar a que lleguen nuevas existencias. Y consiguió el precio normal más barato. Pero el poder de la persuasión compra antes de que se agote. Es una técnica de persuasión muy poderosa. Por lo tanto, hacer que la gente pierda el sentido. Sin embargo, será diferente a las personas que son débiles en persuasión. Cuando las existencias se están agotando. Él, en cambio, vende sus productos a bajo precio. Porque en la mentalidad, son cosas sobrantes y será difícil venderlas hasta que se acaben. No piense eso, solo los menos avanzados se verán afectados por esta técnica limitada. Porque recuerda, como la historia al principio. Durante la epidemia, hubo muchos hospitales. Aquellos que compiten por pedir EPP, mascarillas y otros, en grandes cantidades. Por miedo a la disponibilidad limitada. Aunque conocemos las limitaciones de un equipo médico tan simple. Solo temporal. Se puede producir fácilmente. Por ejemplo, una máscara. Una sola fábrica puede producir cientos de miles de piezas por día. Pero lo más interesante, esta técnica, sin embargo, provoca incrementos de precios altísimos. O, como mínimo, haga que las personas tomen decisiones lo antes posible. Falta aumenta de valor y mantiene a la gente. Quiere tomar una decisión lo más rápido posible. En una situación, un bromista llegó a una tienda de relojes. Después de mirar a su alrededor, se sintió atraído por un nuevo modelo de reloj. Estaba muy interesado en el reloj. Sin embargo, para comprarlo, tuvo que cancelar la compra de algo más importante. El objetivo, ir al centro comercial esa tarde. El empleado de la tienda leyó la situación. Vio, había dudas en el posible comprador al decidir comprar. Entonces, es inteligente. Y él dijo esto. Antes de continuar, mejor déjame confirmar primero. Si este stock todavía está en el almacén. Porque, de hecho, en este escaparate ya hay pedidos. Simplemente no ha sido tomado. De hecho, este último modelo tiene mucha demanda. Te conoces a ti mismo, este tipo es realmente un éxito. Luego, poco después, el departamento de almacén confirmó nuevamente. Hay stock, pero solo queda uno en el almacén. El posible comprador que inicialmente era solo por diversión y ya tenía dudas. Gritando. Sí, querré comprarlo. En este incidente, personas que están avanzadas y se sienten inteligentes. No te quedes atascado en esta situación. Pero el hecho es que, si alguien ha conocido al persuasor en ventas, no podrán hacer nada. Inconscientemente, haciendo algo, eso es. Según De Angan, lo que quiere el vendedor. A menudo encontramos basura vieja en nuestro almacén. Pero en otro tiempo y en otro lugar. A menudo nos encontramos con cosas que creemos que son corruptas. Vendido a un precio alto. El artículo ahora es tan hermoso. O milagroso, tiene beneficios que inicialmente eran mundanos. Ahora es súper. Por supuesto no. Es solo que, este artículo es difícil de encontrar. Así que ahora es algo único, antiguo. Que rara vez se puede encontrar. Debido a esa limitación, estos bienes tienen su propio valor y el precio se vuelve caro. O también ha conocido a un comerciante, quien vende sus productos, limitando sus ventas. Desde esa hora, hasta cierta hora. Ese producto, no se vende antes y después de eso. A medida que las ventas comenzaron a abrirse, la gente comenzó a pelear por comprar. Con el tiempo, colores, modelos. Comenzó a estar agotado. Sin embargo, a la gente no le importaba. Aunque no le guste el color, etc. Tenía que hacerse con uno de los artículos en oferta ese día. Hasta que se acabe el tiempo, genial. En un tiempo relativamente corto.
El producto se puede vender miles de piezas sin sobras. Tan fuerte es el atractivo de esta limitación. Ese es el poder del tiempo limitado. Cuanto más tiempo les dé, menos probabilidades tendrá de persuadirlos. Y viceversa, un líder que quiere que sus subordinados se trasladen a un área. Si es así, pregunta de la forma habitual. O el presidente podría pedir por la fuerza o incluso amenazar. Si está debajo de ella, no quiere obedecer sus órdenes. Pero aquí, el líder quiere actuar como un verdadero persuasor. El líder lo sabe, hay una posibilidad. Habría mucho en sus subordinados pensando para trasladarse a otra zona. Pensando en dónde vive, pensando en su familia, si invitarlo o no, la escuela del niño. Y otros. Por eso el líder no habló mucho, fue directo al grano. Tengo el mandato de nombrarte líder de división en otra área. Tengo que confirmar ahora. De lo contrario, el otro candidato aprovechará esta oportunidad. Aquí, el subordinado responde automáticamente de inmediato. Sí señor, lo hago. Él aceptó con gusto, sin tener tiempo para considerar los obstáculos y problemas a los que se enfrentará. O también has estado en un centro comercial. Después de pagar la compra, obtuve un cupón de descuento del 50%. Para cada artículo etiquetado en azul. Este cupón solo es válido hoy. ¿Con qué frecuencia te quedas atascado comprando nuevamente? Para no sentir pérdida si no se usa el cupón. Y cuando vuelve a pagar, obtiene otro cupón y vuelve a comprar. Límite de tiempo aquí solo se aplica hoy. Te ha engañado para comprar de nuevo y volver a comprar. Con esto, no solo sabes que la presión del tiempo tiene una fuerza suficientemente fuerte para conseguir otros, para persuadirte. Cuanto antes logre que las personas tomen decisiones, más probabilidades tendrá de hacerlo. ¿Qué deseas? Cuanto más tiempo pase dándole tiempo para pensar, menos probabilidades tendrá para conseguir lo que quieres. Bueno, continuamos. A la segunda vía mágica. Está haciendo uso de algo secreto. La siguiente técnica mágica es el arte de compartir secretos. Es algo que realmente te hace extraordinario influir en otras personas. Verdadero conquistador usa esta técnica. Romper la defensa del interlocutor. Para que quiera hacer lo que quiera. Buddy trabaja como comercializadora en una empresa inmobiliaria. Está intentando ofrecer una vivienda a un comprador. Luego, comenzó a dar a luz. Señor, creo que nos conocemos bastante bien, y yo pienso, puedo compartir un pequeño secreto. Esta vivienda que elijas, en realidad tiene ventajas sobre otras unidades. En el momento de la construcción, había restos de cerámica y otros materiales de la casa de al lado, más grande y lujosa. Así que use un material de mejor calidad. Por alguna razón, la implementación del desarrollo en ese momento. Estos materiales, utilizados para esta unidad. Y el líder, debido a su ajetreada vida, aún no lo sabe. Por lo que el precio es el mismo que los demás. Si se enterara, probablemente costaría más que esto. Si lo promete, manténgalo en secreto para cualquiera. Te dejaré esta unidad a precio regular. Por supuesto, el comprador será más rápido para tomar la decisión de comprar la unidad. Sin mucho regateo y todo eso. Sintió que estaba de suerte. ¿Cuál es la clave de esta técnica? Es decir, ese hecho es información clasificada. Se siente más atractivo para alguien y más personal. Si quieres convencer a alguien con esta técnica, empiece por decir, no debería haberte dicho esto. O, les digo esto, de una manera muy confidencial. Obviamente, existe el poder de la persuasión. Diciéndole a la gente, sobre un secreto, haz que se interesen y crean. Si quieres, haz que confíen más. Dígales en qué riesgo se encuentra. Si te atrapan, les pasas el secreto. Para su desarrollo y aplicación en su situación. Se puede ajustar según sus necesidades. Siguiente vídeo. Exploraremos. ¿Qué tal otro truco secreto? Para mantenerse informado, habrá actualizaciones. Por favor presione el timbre, suscríbase, haga clic en me gusta, comente y comparta este vídeo. A tus redes sociales. Me gustaría expresar mi gratitud. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bagaimana sih caranya? Ciao.